Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy buenos días, Roberto. Muchas gracias por este contacto. No, gracias a ustedes. Bueno, lo decía, en los últimos años, deberíamos decir en las últimas décadas, viene creciendo el interés de los estudiantes argentinos por el idioma chino, ¿no? Esto se debe obviamente a cómo ha crecido China también a nivel global. Sí, es un fenómeno, en realidad hay que dividir en diferentes momentos. En la Argentina primero hay un gran interés por los idiomas, yo escuché al principio eso que ustedes decían. Sí. Es un fenómeno también bastante curioso de la Argentina, es decir, hay mucha gente estudiando idiomas hace mucho tiempo, diferentes tipos de idiomas, por supuesto el inglés como en todos lados es el más numeroso. Digo esto porque cuando nosotros lanzamos el programa de chino hace 20 años, con una expectativa determinada, pensamos que iba a venir un número, nosotros íbamos abriendo nuevos programas, ese año había sido un año en el que fue el viaje del presidente Kirchner a China y después vino el premier chino Hu Jintao a la Argentina, había justo un momento de auge de China. Cuando nosotros abrimos el programa se llenó, esperábamos unos 150 alumnos como mucho y vinieron 800. Y la curiosa es que la mayor parte de ese número de alumnos era gente que estudiaba chino por algún interés cultural, es decir, por lo oriental, o de algo estaba conectado por las artes marciales, o por las terapias alternativas, o porque le interesaba leer sobre la cultura oriental, Confucio, etcétera. Hoy, 20 años después, notablemente sigue existiendo ese público, por supuesto, pero es mayoritario y creciente el público que lo tiene ya como objetivo desde el punto de vista laboral, profesional, la posibilidad de la formación académica, etcétera, ¿no? Y eso habla un poco de lo que sucedió en estos 20 años también entre la relación entre China y Argentina. Claro. Es decir, las posibilidades laborales que abrió China en los últimos años genera lo que nos genera el inglés, ¿no? Que uno cuando aprende inglés lo hace por lo general por un desarrollo profesional o laboral. Sí. Sí, todavía no tiene ese nivel, o sea, hay claro, China es un lugar, sigue siendo, a pesar de que sabemos, vuelvo a decir, hace 20 años hablar de China era muy diferente de ahora, sí, por supuesto. Pero de todas maneras sigue siendo algo que parece lejano, difícil de entender, entonces va creciendo, pero sí apareció en el imaginario de jóvenes la idea de, bueno, el chino me puede servir, y además también está el tema académico, porque creció muchísimo en estos 20 años el intercambio académico entre universidades, con lo cual hay estudiantes, nosotros de hecho también a través del programa de becas mandamos estudiantes a estudiar a China, así que sí, es cierto, está creciendo, todavía tiene cierta extrañeza, bueno, hay muchas cosas y se sabe, por eso nuestra idea en gran medida también es contribuir a romper barreras y a tender puentes entre las culturas, porque hay todavía mucho desconocimiento sobre China, ¿no? Claro, es el mundo oriental para nosotros, ¿no? Es un mundo oriental muy extraño, porque no es China, siempre lo recomiendo a todo el mundo, tiene que ir porque produce un efecto impresionante en todo sentido. No es el mundo oriental, por eso digo, no es el mundo oriental como por ahí lo tenemos imaginado. Cuando uno llega a China se encuentra con una cosa que es impresionante, abrumadora de la inversión, del crecimiento, del desarrollo. Es una sociedad que respira todo el tiempo progreso. Entonces a nosotros es un shock muy grande, además de obviamente la magnitud, lo que sabemos, ¿no? Las multitudes, la magnitud de todo parece enorme, todo parece moderno, o sea, es realmente muy impresionante y a la vez efectivamente esos rasgos orientales, esas cosas orientales, digamos, que tienen que ver con la forma de vida, la cultura, que bueno, es importante, pero bueno, China es, como ustedes dicen, por eso yo digo que hay que olvidar, es muy importante pensar en los farolitos chinos, los dragones, todo lo que sabemos, pero la verdadera China es impresionante, es un momento de crecimiento en la moda, en la arquitectura, en la ingeniería, ni hablemos de la tecnología, ¿no? Está en vanguardia en inteligencia artificial, en la tecnología más. Pues esa China hay que conocerla también, ¿no? Roberto, o sea, usted lo que nos está contando, la verdad que es maravilloso lo que nos esté contando su experiencia, o sea que está este contraste de
qué sé yo, un mundo occidental, ¿no? Como uno lo conoce, sí, occidental, siempre hablamos de Estados Unidos, ¿no? Conocemos un mundo occidental, con el contraste de la tradición oriental china. O sea, están las dos cosas. Sí. Es que ese es el modelo chino en realidad, ¿no? El famoso modelo del socialismo chino es esta mezcla de algún criterio. De hecho, el socialismo en China fue muy occidentalizador. Si uno viaja por el resto de Oriente o por el Oriente, pongamos musulmán, es diferente porque el efecto occidentalizador del socialismo fue importante en términos de que en eso no hay contraste, en la forma de vestimenta, en cómo es una ciudad, cómo se distribuyen los lugares, la relación con la tecnología, con la modernidad. Uh-huh. Pero bueno, a escalas de China y a cosas que son increíbles de ver, historias de la velocidad en las construcciones. Piensen, cuando yo fui a China por primera vez, que fue hace 20 años, sí, había una sola línea de subte en Beijing, hoy hay 17. Claro, ha crecido significativamente. Y además esas 17 se construyeron en menos de 10 años, o sea que no, es un nivel de... La evolución que está teniendo es impresionante. Roberto, consultarle, más allá del chino que usted me dice que ha crecido un montón, ¿qué otros idiomas hoy generan mucho interés en los estudiantes? Obviamente que no sea el inglés, ¿no? Que debe ser el principal todavía. Sí, sigue siendo el principal. Igual chino es muy importante, voy a insistir, está creciendo, se mantiene, por lo menos, una última cosa sobre chino. Los idiomas, en nuestro caso, que tenemos también 30 años de existencia, hay fluctuaciones de acuerdo a los años, las épocas. El chino, curiosamente, se sigue manteniendo. Nosotros arrancamos hace 20 años, como te dije, con 800 alumnos y estamos en ese promedio todos los cuatrimestres, 700, 800 alumnos. Es un montón de gente. Y bueno, y cada vez más hay demanda de las empresas. Ahora nosotros capacitamos empresas también, y bueno, por supuesto hay empresas chinas radicadas en Argentina y empresas argentinas. Así que ahí también hay un mercado creciente, sobre todo en las provincias. Claro. Hoy estamos teniendo mayor demanda ahora de programa chino fuera de Buenos Aires porque hay poca oferta y además muchas de las empresas chinas están radicadas en las zonas de explotación minera, de construcción y de obra pública. Entonces, en las provincias estamos teniendo mayor demanda de chino. Claro. Y después depende también de franjas etarias. Por ejemplo, el japonés y el coreano en este momento son dos idiomas muy activos. Ajá, que tienen que ver con ahí sí nítidamente con una franja muy juvenil. El caso del japonés no está solamente ligado a eso, pero es muy importante el tema del manga y el anime, que son formas artísticas. Claro, ¿no? O sea, por una cuestión cultural. Culturales y muy juveniles, historietas, etcétera, que atraen mucho y hay muchos cultores y seguidores y lectores, y a través de eso ingresan a la cultura japonesa, además de las empresas, por supuesto. Y en el coreano más o menos lo mismo. Hay fenómenos culturales coreanos de moda en Argentina, como el K-pop, que es los grupos de pop coreanos que son múltiples y masivos, el karaoke coreano y las novelas, ¿no? Novelas y cine. El cine coreano y la novela en este momento es muy importante. El cine sobre todo está teniendo una importancia muy grande. Entonces hay muchas generaciones, sobre todo jóvenes, que están atraídas y saben de Corea, y eso generó un crecimiento en la matrícula de coreano y de japonés. Así que hoy, digamos, esos son los más... Y el italiano, curiosamente, también, el italiano ha tenido un pico enorme de crecimiento, porque hay aparte de haber una especie de renacimiento del interés por Italia y por los lazos familiares, Italia encima puso un requisito determinado ahora para la nacionalidad, para obtener la nacionalidad, un nivel de idioma determinado, y eso empujó a que mucha gente también se volcara a estudiar italiano, ¿no? Claro. Roberto, antes de cerrar, porque justo me decía mi compañera, y me enseña también del otro lado, que todos tienen la presunción de que el idioma chino es realmente muy complicado de aprender, y es darle o preguntarle su punto de vista con respecto a los que piensan eso, como que es más difícil que cualquier otro idioma. No. Ningún idioma, no quiero jactarme, pero nosotros tenemos
en general hay un estándar en nuestra metodología que la gente en 2 años está hablando fluidamente lo básico de cualquier idioma. Y el chino aplica lo mismo. Para poder hablarlo en lo básico, en poder comunicarse, en poder establecer un diálogo mínimo, intercambiar información, es relativamente sencillo. El problema con el chino es a la hora de la lectura y de la escritura, por supuesto, que ahí lo que decía tu compañera, vos sabés que nosotros tenemos muchos alumnos adultos mayores que estudian chino porque los caracteres son un gran ejercicio mental. Estudiar, aprender a escribirlos, a descifrarlos, a escribirlos correctamente y a leerlos, requiere un trabajo que ayuda mucho al ejercicio, digamos, del uso de la mente. Mantiene el cerebro activo. En ese sentido. Ahora, para hablarlo es sencillo, o sea, no es sencillo, no te voy a mentir, pero no es imposible. Nosotros tenemos alumnos que en 2 años ya están muchos de ellos trabajando en empresas chinas, o incluso en China. No es difícil, hay que simplemente dedicarse un poquito más de atención al tema de los tonos, porque las sílabas en China, el chino tiene 5 sílabas diferentes, con sonidos diferentes, y cada sonido representa una cosa, pero eso es en la práctica del habla cotidiana que nosotros lo hacemos de los primeros días de las clases nosotros ya estamos reproduciendo, entonces ya uno ya arranca sabiendo poder decir saludos básicos, son funciones, ¿no? Roberto, le quiero agradecer el tiempo, pero nos gustaría si es que nos puede despedir en chino. ¿Cómo sería un saludo de despedida en chino? Bueno, el más común es Sechien. Sechien quiere decir adiós. Sechien. Bien, bueno, Sechien, Roberto, muchas gracias por tu contacto. Sí, que también quiere decir gracias. Sí, muchas gracias. Excelente, que tenga un buen día. Hasta luego. Hablábamos con Roberto Villarruel, director general del Centro Universitario de Idiomas.